Hoy nos metemos en el estreno más gamberro, polémico y españolísimo del año. Torrente Presidente. ¿Ha vuelto Torrente en forma o debería haberse quedado retirado? Culturiza como puedas. Cine, series y cultura sin límites y sin complejos. Saludos culturales pero informales. Soy Luis Campoy y os doy la bienvenida a Culturiza como puedas, el podcast donde cada semana destripamos un estreno, lo analizamos sin filtros y nos lo pasamos mejor que Torrente en un buffet libre. Hoy venimos muy torrentianos ya que se estrena Torrente Presidente, la nueva entrega de la saga más gamberra, polémica y casposa del cine español. En este episodio vamos a hacer un viaje completo, ya que repasaremos cómo ha evolucionado la saga desde sus inicios, analizaremos los tics, manías y excesos del personaje y veremos si este Torrente de 2026 sigue teniendo sentido en la gran pantalla. Y para rematar, en El último rollo tenemos algo muy especial. Una entrevista con la escritora y cineasta Reyes Caballero que nos va a maravillar con su sapiencia y carisma. Así que preparaos, porque hoy venimos fuertes y lo primero que hacemos es escuchar la crítica de cine. El cine es cultura. Torrente Presidente me ha hecho feliz. Lo digo así, contundentemente. Seguramente no por las razones debidas, pero me ha hecho feliz. Cuando salí de verla el pasado sábado en los cines Almenara de Lorca, un imitador del personaje protagonista esperaba a los espectadores a la salida de la sala para hacerse unas pajillas, una foto con ellos, y la cola era interminable. La sala de cine había registrado un lleno total. Eso para mí se asemeja mucho a la felicidad. En cuanto a la película en sí, pues bueno, creo que a estas alturas lo primero que hay que hacer es rendirse a la evidencia de que Santiago Segura es un verdadero genio. Y así lo tengo considerado yo. Un genio del marketing, de la diplomacia, del buenrollismo. Como persona te puede caer mejor o peor. Su larguísima melena, nunca lo bastante limpia, y su peculiar sentido del humor tal vez puedan constituir barreras para llegar hasta su auténtico talante o talento, pero su habilidad para conseguir lo que se propone, embarcando en esa empresa a todos cuantos sea necesario, me parecen virtudes dignas del más absoluto elogio. Es, en el fondo, el ejemplo a seguir para muchos de nosotros, los humildes creadores que, una vez creada nuestra obra, quisiéramos, pero no sabemos llevarla a los niveles de exposición y divulgación que consideramos que se merece. Santiago Segura es el experto number one en exponer y divulgar su obra, lo que para nosotros constituye la fase final del proceso creativo, aunque para mí hace ya muchos años que prioriza la divulgación por encima de la creación. No me canso de decir que para mí Torrente, el brazo tonto de la ley, la película fundacional de 1998, es una auténtica obra maestra, aunque sea a pequeña escala. Sí, está encuadrada en un peculiar contexto de caspa y cutrez, perfecta e inteligentemente asumidas, pero como obra cinematográfica me parece una maravilla. El diseño de producción, la fotografía, la caracterización de los personajes e incluso el guión y las interpretaciones me parecen todos de 10. Lo que pasó, sin embargo, fue que, de cara a las sucesivas secuelas que el éxito de la primera entrega literalmente obligó a producir, Segura fue bajando cada vez más el listón en cuanto a la calidad propiamente dicha. Aquellos decorados surrealistas fueron sustituidos por mobiliarios de IKEA, la cuidadísima fotografía bajó a correctita, los guiones se limitaron a reciclar chascarrillos populares y los 5 o 6 cameos de la primera parte se multiplicaron por 1000, llegando a ser este el punto fuerte de la saga. Son tantos los compromisos con coleguitas o amiguetes
que tiene contraídos el señor Segura, que parece que pone, quita, alarga o recorta escenas en función de ajustarse al número de invitados especiales con los que va a contar. Sí, da risa cuando salen Carlos Herrera, Pablo Motos, Jordi Évole o Juan del Val, por poner solo algunos ejemplos, pero se nota que esta cameomanía no aporta nada, más allá del «pero mira quién es». Hubiera hecho falta un guión mucho más consistente, menos dependiente del brillo de las estrellas invitadas y que no dejara lo mejor para la siguiente continuación, que el final es de esos que dan a entender que lo bueno será lo que pueda pasar en el capítulo siguiente, el 7, si algún día se hace. Yo me imagino al Santiago Segura, guionista, como un monologuista del Club de la Comedia, un tipo que enlaza un chiste con otro y con otro y con otro, sin detenerse a evaluar hasta qué punto el mensaje que pretende transmitirnos sirve para algo más que para que nos partamos el orto de tanto reír. Yo me reí como hacía tiempo que no me reía, y eso sin duda es bueno, pero que nos digan que un tipo tan facha como Torrente solo podía pertenecer a un partido como Vox, Nox, y que los del PSOE, PSAE, son unos corruptos que utilizan el progresismo para engatusar a la gente, son recursos argumentales tan manidos que a nadie le pueden pillar por sorpresa, lo cual, unido a lo que decía antes con respecto al conformismo en cuanto a la realización, me suena a una cierta pereza o vaguería que me resulta un tanto molesta. Dicen los psicólogos que es muy sano aprender a reírnos de nosotros mismos, y a juzgar por este axioma, una película como Torrente Presidente debe resultar saludabilísima, porque si la utilizamos como metáfora de nuestra sociedad actual, en ella todos, pero todos, podemos identificarnos como objeto de las burlas de Santiago Segura y su alter ego. Los de izquierdas, los de derechas, los heteros, los homos, los trans, los blancos, los negros y los moros son objeto de mofa y befa indiscriminada e igualitaria. Todos somos iguales si aceptamos que estamos ante una comedia gamberra y provocadora. Eso sí, lo peor será que algunos, como sucede en la película, consideren que José Luis Torrente no es en realidad una caricatura, sino el tipo de persona que debería presidir un país como España. Ahí sí que tendríamos un verdadero problema. Y después de la crítica de cine pasamos a la siguiente sección. Pero espera, ¿quién viene por ahí? ¿Qué pasa, chavales? Ha llegado José Luis Torrente, el alma de la fiesta. Señor Torrente, estábamos hablando de usted. ¿Qué le trae por aquí? Vamos, señores, que ha llegado la Liga de Huerta. Venga, vamos a hacernos unas pajillas. Venga, llevar el whisky del bueno. Nos hemos enterado de que ahora se ha metido a político. ¿Cuál es el partido que comulga mejor con su ideología? Yo lo de Vox, el partido no me podía estar. Ay, venga, votar a Torrente Presidente. Vamos, señores. ¡Viva Vox, viva Vox, viva Vox, viva Vox! Vamos, señores, y mariconadas. Y ya para finalizar, ¿qué haría usted si llegara a presidente del gobierno? Yo fuera presidente, ¡ay! Quitaría la autonomía y pondría el cara del sol todos los días, antes de empezar los colegios y los trabajos. Todo el mundo el cara al sol. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Pues muchas gracias, señor Torrente. Es reconfortante de verdad comprobar la profundidad de su ideario político. Cuente desde ya con nuestro voto. Ahora sí, pasamos a la siguiente sección de Culturiza como puedas. Cultura jurásica. La torrentemanía nació en el año 1998, justo cuando se estrenó aquella película dirigida por Santiago Segura, Torrente, el brazo tonto de la ley. Para explicarnos cómo es posible que un fenómeno como este haya arraigado en un país como el nuestro, recibimos a nuestro querido Jurásico. Hola, amigos de la cultura, amigos de la gran cultura. En Culturiza como puedas vamos a hablar de algo que, bueno, de cultura tiene lo que tiene. Hablamos de Torrente. Y sí, soy jurásico y alguna cosilla quiero deciros.
Efectivamente, en su día, en 1998, cuando apareció Torrente 1, el brazo tonto de la ley, efectivamente, ni había ley y inteligencia poca. Inteligencia poca de cara de Torrente, pero vamos, la película fue un boom y de hecho muy divertida. Es guarra, es sucia, es retrógrada, es machista, es todo lo que queráis peyorativo. Lo tiene todo. Pero hay que reconocer que te reías un montón. ¿Y por qué? Pues obvio, porque veíamos por la sociedad que había en aquella época. No toda, gracias a Dios, pero tampoco era toda la de Almodóvar, que también en aquella época era brutal, y que efectivamente ni todos eran, con perdón, maricones, ni todos eran, con perdón, fachas. Pero son cosas distintas. Pero sí, sí, todo estaba allí. Y la verdad es que era una crítica mordaz, hablo de Torrente, brutal y sinceramente, auténticamente asquerosa. Hay varias escenas asquerosas típicas de Torrente. Me estoy acordando cómo trataba a su padre, el gran, grandioso, genio absoluto, gran actor Tony LeBlanc, que en paz descanse, cómo lo trataba, qué forma guarra de darle de comer. O la escena de nos hacemos unas pajillas ahí mientras estaban esperando para pasar el tiempo con sus profesionales detectives. Váyatela. Y sobre todo, y esta sí que la tengo forjada muy adentro, lo de que a la hora de lavarse las manos antes de hacer pis, él lo hacía, se lavaba antes y no después, porque decía que su cosica solo se la tocaba a él, con las manos bien limpias. Aunque aquello de estar bien limpio también dejaba no poco, muchísimo que desear. Era lo que había. Era lo que había a lo bestia, exageradamente a lo bestia y de una forma cutre a lo bestia, hecho precisamente aposta. El auténtico cine español de toda la vida, exagerado como el que se hacía antes de toda la vida, las famosas y típicas españolas, las que hoy en día pues ya casi no existen porque no se tiene ya el mismo sentido de la ridiculez y sobre todo de la crítica realmente constructiva a nuestro más peor de nuestro yo. De buenos españoles que somos, hasta final éramos lo que somos, pero ya está, es lo que hay. Bueno, lo que decía, una maravilla, una película que no la volvería a ver, pero que si algún día tiene un rato, 5 o 10 minuticos, pues los puedes aguantar. Hablo de Torrente 1, ¿eh? La última, pues hombre, con eso de que lo han hecho presidente, pues ya veremos lo que pasa. Y no me enrollo más, que ya me he enrollado demasiado para decir muy poquito. Ya lo sabéis, ¿quién no ha visto Torrente? Por cierto, la 2 mejora bastante, ¿eh? Había ya más medios. ¿Cómo se notaba? Que ya se habían gastado dinero y que había reconectado un montón. Porque eso sí, don Santiago Segura se forró y se sigue forrando gracias a que es un genio. Porque eso sí, no es innegable, un gran genio. Un abrazo muy grande y ya sabéis, culturizar como podáis. La isla perdida de Davidson Crusoe. Hoy debuta en Culturiza como puedas uno de los colaboradores que teníamos anteriormente en El Navegante de los Siete Mares. Se llama Davidson Crusoe y va a intentar por todos los medios que comprendamos qué es eso que le atrae de un personaje tan políticamente incorrecto como José Luis Torrente. Bueno. Muy buenas a todos otra vez. Soy Davidson Crusoe y me encanta participar en este especial del personaje cómico Torrente, que personalmente tengo que deciros que este personaje para mí, en el humor y en lo que refiere a la comedia española, es lo máximo. Me atrapan sus grandes desfachadeces, el descaro del personaje y todo eso mezclado con su alta marranería, cutrería y esa forma de politizar dicho personaje es como una bomba de relojería dentro de mi interior, el cual me hace explotar a carcajadas. Y por supuesto disfrutar de un humor que sinceramente reconozco que no es apto para todos los públicos. Yo creo que aquí Santiago Segura ha creado un personaje vulgar, grotesco, provocador y repulsivo, con este policía José Luis Torrente, el cual nos ha arrancado y sigue arrancándonos a muchos españoles estas inmensas carcajadas.
Para mí no existe película de la saga que personalmente no me haya gustado. Bueno, espero que os haya gustado y espero coincidir pronto con ustedes. Un abrazo a todos. El camarote del detective. Llevamos todo el tiempo hablando de Torrente y de su creador, Santiago Segura, y resulta que uno de nuestros colaboradores ha tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Hoy debuta en este podcast Detective Murciano y nos va a contar su encuentro con el mítico creador. Hola, muy buenas. Aquí, una vez más, Detective Murciano, un poco resfriado, tendréis que disculparme, pero vengo a hablaros hoy de Torrente, bueno, concretamente de Santiago Segura en mi caso, ahora os explico por qué. Pero bueno, hay bastante interés por mi parte en este tema, ya que, bueno, yo tengo una implicación hasta cierto punto personal con el personaje y diréis, ¿a qué se debe? Bueno, para empezar, siempre me han comparado físicamente a él, ¿no? En mi apariencia, quizá, a veces mi forma de vestir. Por suerte, mi comportamiento quiero pensar que no me quiero parecer a Torrente. Yo creo que nadie se quiere parecer a Torrente, nadie con un mínimo de dignidad. Pero mi punto es que, bueno, yo en 2024 tuve la oportunidad de entrevistarle en diciembre. Aún Torrente 6 estaba anunciada, pero no había ningún tráiler, aunque bueno, luego no la había tampoco, pero no estaba estrenada. Y se sabía mucho del tema, y tuve la oportunidad de entrevistar a Santiago Segura en sus oficinas en Madrid, y bueno, tuve un encuentro con él grabado de una media hora, muy divertido, bastante afable, bastante amigable, y bueno, hablamos en mi encuentro sobre el estreno de Torrente 6 y tal, y ahora que ha salido la película, aunque no he tenido todavía la oportunidad de verla, bueno, ha ocurrido el impacto que yo esperaba que tuviera, ¿no? O sea, al final, críticas muy divididas, quejas constantes y un backlash, ¿no? Se podría decir por parte de la prensa, que a mí no me sorprende realmente. Es algo que me podría esperar teniendo en cuenta la resolución que le ha dado a nivel mediático Santiago Segura a la película, que es no sacar trailers, ni hacer pases de prensa, ni dar entrevistas, ni nada, hasta que se estrenase. A lo cual la prensa española ha respondido destripando los cameos o las apariciones estelares en los titulares, lo cual me parece increíblemente infantil e hipócrita cuando las películas de Hollywood nunca hacen eso, porque sería una falta de respeto, yo creo, al concepto de sorpresa de la película. Pero bueno, hay gente que dice, pero ¿cómo vas a querer sorprenderte con esta película si la hace este tío de no sé qué, no sé más? Al final la gente quiere disfrutar de la película que van a ver, ¿no? Incluso si a ti te parece que la película tiene unos valores o aparece una gente que no, pues es respetable, ¿no? Pero al final, quien quiera consumir la película, creo que debe tener derecho a no entrar a las redes sociales de un periódico y directamente comerse un spoiler, ¿no? Pero bueno, eso nos va un poco de línea. Mi punto es, yo en este encuentro pues tuve la oportunidad de estar con Santiago Segura, tenía bastante merch de todas sus películas, ¿no? Easy, Parle más que uno, y un tío muy interesante, la verdad. Y en este encuentro me di cuenta de, bueno, la fascinación, bueno, ya es sabida, pero yo pude captarla, la fascinación de Santiago Segura por el cine, ¿no? Es una persona que, si bien puede no tener unos valores afines a gente que consume su cine, pues es una persona indudablemente culta y que cuida la estética hasta cierto punto y usa unos planos y tiene una riqueza visual innegables. Eso por lo menos en la saga de Torrente se nota. Entonces, al final, bueno, mi experiencia general con él fue descubrir eso, a una persona pues con muchas aristas, muy interesante, ¿no? Sus cosas buenas, sus cosas malas, y receptor de muchas críticas. Pero hablando en mi caso particular, en este momento en el que yo lo entrevisté, yo estaba bastante nervioso y recibí un trato de una persona muy normal y muy agradable para ser la leyenda y estrella del cine español que es. Así que, bueno, espero poder ver pronto Torrente 6, Torrente Presidente, que ya está en cines, y disfrutarla. Y bueno, me habría gustado poder hacer una crítica, pero mi vida me ha impedido ir al cine, aunque se ve que hay un montonazo de pases, así que seguramente vaya esta semana, si no hoy mismo, a verla. Y espero que si hayáis tenido la posibilidad de disfrutarla, que digáis si estáis de acuerdo o en contra de algunos puntos que he expuesto aquí. Muchas gracias a todos y espero que sigáis escuchando. Ha sido un placer. El último rollo. Hasta ahora hemos dedicado la mayor parte de este episodio 9 a comentar la última película de Torrente y a glosar la vida y milagros de este pintoresco personaje.
Pero para cerrar este programa, en la sección El último rollo, queremos cambiar de registro y vamos a escuchar con atención una entrevista que hemos tenido el privilegio de realizar a la célebre cineasta y escritora alicantina Reyes Caballero. Estad atentos si no la conocéis, porque de verdad merece la pena conocerla. Aquí estamos con Reyes Caballero, escritora y cineasta, además nacida en Alicante, con la que veo que, por tanto, tengo algunas cosas en común. Querida amiga Reyes, usted se define como una mujer que ha dedicado su vida a crear. ¿Cuál cree que ha sido el motor que ha guiado todas las etapas de su trayectoria? El motor de mi vida ha sido siempre, sin duda, la curiosidad y la necesidad profunda de comprender el mundo a través de la creación. Siempre he sentido que crear no es una elección, sino una forma de existir. Desde muy joven siempre tuve claro que mi camino no iba a ser convencional. Necesitaba explorar, aprender, equivocarme, volver a empezar. He estudiado, he emprendido empresas para mí muy importantes dentro del mundo de la moda y dentro del mundo del arte. Y he escrito libros, he diseñado y he filmado. Y todo forma una parte de una misma energía vital. Si miro hacia atrás, veo que lo que me ha guiado en todas las etapas de mi trayectoria ha sido una mezcla de pasión por la belleza, disciplina por el conocimiento y una profunda libertad interior para no aceptar los límites que otros querían imponerme. Nació en Alicante, en pleno Mediterráneo. Por cierto, como yo, somos paisanos. Y ha mencionado en muchas ocasiones la influencia de esa luz y de esa mezcla de culturas. ¿De qué manera ese paisaje y esa herencia cultural han moldeado su mirada artística? El Mediterráneo es, en cierto modo, mi primera escuela estética. Nacer en Alicante significa crecer rodeada de una luz muy particular. Una luz que revela los volúmenes, los colores y los cuerpos de una manera casi pictórica. Pero además del paisaje está la memoria cultural. El Mediterráneo es una mezcla de civilizaciones, de rutas, de mitologías. En mi caso, esa herencia se siente muy cercana, porque provengo de una familia con raíces fenicias y árabes, hija de un murciano y una cartagenera. Esa mezcla de culturas, de historias antiguas y de sensibilidad por la belleza ha impregnado mi mirada artística desde siempre, en mi trayectoria, en la moda, en las fotografías o incluso en mis textos literarios y hoy día en mis películas, sin ninguna duda. Esa atmósfera mediterránea aparece como una identidad profunda. Mi ciudad tiene playas, tiene montes, tiene castillos, tiene historia. Eso es algo que entra dentro de tu ecosistema natural. Y, por supuesto, la creación es un ecosistema natural en mi persona. Antes de dedicarse plenamente al cine, trabajó en ámbitos como el diseño, la moda y la comunicación. ¿Cómo influyen a día de hoy esas experiencias en su manera de concebir la estética y la narrativa cinematográfica? Mi paso por el diseño, la moda y la comunicación han sido fundamentales en mi lenguaje cinematográfico. El cine es imagen, ritmo, textura, atmósfera. Haber trabajado durante años en el diseño de moda y de calzado y en la dirección artística o en la comunicación visual me dio una comprensión muy clara de cómo los detalles construyen un universo narrativo. El vestuario, una textura de tela, una línea de color o un encuadre pueden contar tanto como un diálogo. El colorido es muy importante. En mi cine todo está muy pensado, desde esa lógica visual, el cuerpo, la composición, la estética, incluso el silencio. Podría decir que estas disciplinas fueron en realidad una preparación estratégica para mi trabajo como cineasta.
añadir la luz y la música que me apasionan. Soy melómana de nacimiento. Fernández Caballero es un gran compositor antepasado mío. Y por supuesto, algo tenemos que tener en nuestras raíces y yo las tengo. Usted define el cine como un arte total, algo en lo que yo coincido. Desde su experiencia como directora, guionista, directora de arte, fotógrafa y editora, ¿qué parte del proceso creativo le resulta más reveladora o transformadora? Para mí el momento más revelador del proceso creativo es la creación de la imagen, el diseño, la dirección de arte y, para rematar, el montaje. El rodaje es intenso, lleno de energías y decisiones rápidas, pero en la sala donde se crea el montaje, donde la película realmente encuentra su alma, es ahí, en ese estudio donde se monta todo. Allí vuelves a escribir la historia con las imágenes. El montaje permite descubrir cosas que no estaban previstas, escuchar el ritmo interno de la obra y afinar su lenguaje. Es un momento de gran concentración creativa, casi íntimo. Me es imprescindible estar sola. A veces digo que el montaje es el lugar donde el cineasta vuelve a dialogar con la película y decide qué quiere decir realmente. Es cuando en realidad se escribe el guión final de la película. Sus cortometrajes han recorrido festivales en 64 países y han obtenido más de 120 premios. Desde una perspectiva profesional, ¿qué significado tiene para una cineasta independiente ese reconocimiento internacional? Para una cineasta independiente, el reconocimiento internacional tiene un valor muy especial. No se trata solo de premios, no, sino de la validación cultural. Cuando una obra viaja a festivales de 64 países y conecta con públicos muy diferentes, significa que el lenguaje artístico ha logrado trascender fronteras. Esto demuestra que el cine independiente, incluso cuando se realiza con recursos limitados, puede tener una resonancia universal. En mi caso, ha sido también una forma de demostrar que la independencia creativa no está reñida con la proyección internacional. Pese a no ser profeta en mi tierra, hay 64 países con más de 120 premios y muy diversos reconocimientos. Estoy feliz porque he conseguido lo que jamás hubiera pensado que podría hacer yo sola, sin agentes, sin nadie que me empujara, sin dinero externo. Creo que soy una gran luchadora, sin lugar a dudas. Uno de sus proyectos más importantes es Ala Negra, una película autoral dedicada a las mujeres espía de las guerras mundiales y construida sin diálogos. ¿Por qué decidió apostar por un lenguaje cinematográfico completamente visual? Decidí que Ala Negra fuera una película sin diálogos, porque tenía que volver al lenguaje esencial del cine. El cine nació como un arte visual y muchas veces hemos olvidado esta potencia original. En Ala Negra me interesa trabajar con los gestos, los cuerpos, la luz, el silencio, la tensión emocional de las imágenes. Al eliminar la palabra, el espectador entra en una experiencia mucho más sensorial y universal. Además, el silencio tiene una gran fuerza simbólica cuando hablamos de mujeres espías que operaban en la sombra. La película se convierte así en una especie de poema visual sobre la memoria, el riesgo y la inteligencia de esas mujeres. He encontrado muchas, creo que son casi 70, 80 mujeres que estaban totalmente olvidadas por la historia. Y de cada una he sacado su esencia. Hemos hecho lo que son las cartelas del cine mudo y en la cartela que representa a esa espía en particular, su fecha de nacimiento y una particularidad de esa espía, lo hemos hecho de alguna manera en locuciones. Esas locuciones
hoy en día en el DCP están grabadas en 7 idiomas. Creo que es una película que a nivel internacional tiene que dar un recorrido importante. Ala Negra pone en el centro a mujeres olvidadas por la historia. Considera que el cine tiene también la responsabilidad de recuperar memorias invisibles o silenciadas. Sí, creo profundamente que el cine tiene también una responsabilidad cultural. El cine no solo entretiene, no. También construye memoria colectiva. A lo largo de la historia muchas mujeres han sido invisibilizadas o relegadas a un segundo plano, incluso cuando su papel fue decisivo. Recuperar estas historias no es solo un gesto artístico, es también un acto de justicia histórica. En Ala Negra quise rendir homenaje a esas mujeres que arriesgaron su vida en silencio y cuyo legado apenas aparece en los libros de historia. Fue muy complejo poder encontrar todos estos datos, pero se consiguió. Paralelamente está desarrollando el proyecto Reina de Reyes, que integra herramientas de inteligencia artificial en su proceso creativo. ¿Qué posibilidades cree que abre la inteligencia artificial para el cine del futuro? La inteligencia artificial abre un camino enorme para el cine. Bueno, hablamos de la inteligencia artificial actualmente, pero es que llevamos con muchos programas de realidad virtual, de efectos especiales, hace más de 40 años, eso era inteligencia artificial. Hoy en día es que esta frase de creación visual crea contradicciones, pero vamos, yo creo que es el momento actual. En el proyecto Reina de Reyes estoy explorando cómo esas herramientas pueden ayudar a construir universos históricos complejos, generar atmósferas visuales y experimentar con nuevas formas de narrativa. Pero para mí la IA no sustituye al creador. Es una herramienta más dentro del proceso artístico. La imaginación, la sensibilidad y la visión siguen siendo humanas. Lo interesante es cómo esas nuevas tecnologías pueden ampliar las posibilidades del lenguaje cinematográfico y jugar con posibilidades híbridas, el cine convencional y la tecnología actual. Es algo que se lleva haciendo 40 años, pero ahora tenemos herramientas mucho más poderosas. En su trayectoria también ocupa un lugar importante la fotografía artística, incluyendo una extensa colección de fotografía erótica sobre su propia imagen realizada por fotógrafos internacionales. ¿Cómo dialoga esa dimensión fotográfica con su trabajo cinematográfico y literario? La fotografía artística ha sido siempre un territorio muy íntimo dentro de mi trayectoria. Durante años, distintos fotógrafos nacionales e internacionales han trabajado conmigo creando una extensa colección de fotografías artísticas y eróticas sobre mi propia imagen. Este trabajo ha sido una exploración del cuerpo y de la identidad y de la mirada del otro. De alguna manera, esta experiencia ha influido mucho en mi cine. Me ha enseñado a entender el cuerpo como paisaje, como símbolo, como narrativa visual. También ha influido en mi escritura, porque el erotismo, cuando se aborda con inteligencia y sensibilidad, puede revelar aspectos muy profundos de la naturaleza humana. He hecho grandes exposiciones y me siento muy orgullosa de ello. Empecé como por un juego, luego fui estilista de buenos fotógrafos y esos buenos fotógrafos me decían, no, yo a la que quiero fotografiar es a ti. Y la verdad es que ha sido un juego divertido en el cual he hecho unas exposiciones maravillosas a nivel nacional, en museos, en galerías, a nivel internacional, y tengo una colección que me siento muy feliz y orgullosa de que sea de mi propiedad. Y ya para finalizar, después de una vida dedicada al arte, la investigación y la creación, si tuviera que transmitir una idea a las nuevas generaciones de creadores, ¿qué les diría sobre la importancia de la libertad creativa y la curiosidad intelectual? A las nuevas generaciones de creadores les diría algo muy sencillo: que no renuncien nunca a su libertad interior. Vivimos en un tiempo en el que todo parece medirse
con la inmediatez o por la aprobación externa. Y eso es una gran equivocación, porque uno tiene que mirar dentro de sí mismo para poder sacar ese arte, esa idea, ese concepto, esa sutilidad que pueda plasmar en su trabajo. Pero el verdadero arte nace de la curiosidad, del estudio y del coraje de pensar por uno mismo. Les diría que se formen, que lean, que observen el mundo con profundidad y que no tengan miedo a desarrollar su trabajo con voz propia. La libertad creativa no es solo un derecho, es una responsabilidad con uno mismo y con la cultura que dejamos a los demás. Estudiar y formarse son experiencias importantes y necesarias. Yo sigo formándome para dar talleres que doy en sede universitaria y para poder hacer el trabajo me tengo que seguir formando, estudiando para poder expresar y para poder dar a los demás. Es muy importante la curiosidad intelectual y hay que desarrollarla. Pues encantado de haber podido entrevistarla a Reyes Caballero. Gracias por estas palabras que nos concede a Culturiza como puedas y por supuesto que en adelante estaremos atentos a todas y cada una de sus creaciones. Y con esta entrevista a Reyes Caballero hemos llegado al final de nuestro episodio número 9. Damos las gracias a la propia Reyes Caballero, así como a nuestros queridos colaboradores Jurásico, Davidson Crusoe y Detective Murciano. Como digo siempre, sin ellos este programa no sería igual. Y para la próxima semana, el episodio número 10, ya os adelanto que va a girar en torno a una de las películas que se estrenan este próximo fin de semana, es decir, mañana viernes. Las películas más importantes que llegan a nuestra cartelera son el último trabajo de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, Whistle, El silbido del mal, Elegir mi vida o Una hija en Tokio. Bueno, pues sobre una de ellas haremos que verse nuestro episodio 10 y eso quiere decir que nuestros colaboradores y yo mismo la iremos analizando desde varios puntos de vista. Eso será la semana que viene. Antes de irnos, recordaros que tenéis una dirección de correo electrónico a vuestra disposición, culturizacomopuedas@gmail.com, para que podáis escribirnos y comentarnos cualquier película, cualquier serie, cualquier libro, y también que tenemos un blog www.culturizacomopuedas2025.blogspot.com en el que están todos nuestros episodios, así como artículos, imágenes de contenido exclusivo. Nada más por el momento, nos encontramos en el episodio número 10 y hasta entonces, por favor, no olvidéis culturizaros como podáis.